Esperamos que vuelvan todos y continuamos. Bien, otra cosa que me olvidé de comentarles de que vamos a hacer estos cortes cada 30 minutos, no solamente porque Zoom me lo pide, podemos usar la cuenta completa, sino también como como un recordatorio de que tenemos que parar un segundo. Si quieren, vuelvan a prender sus cámaras, así nos vemos. Bien, entonces, volviendo medio al tema de el gen promotor regulador. Este tipo de discusión, esto vamos a frenarlo acá, la discusión, porque vamos a ver qué es un gen promotor regulador o cómo funcionan en principio. Es solamente para mostrar un poquito de que muchas veces uno cree que tiene una respuesta que está bien. Todos dijeron algo que estaba bien, pero no estaba completo. Finalmente, la pregunta que era un gen, para mí y para esta materia, hay distintas definiciones de qué es un gen, pero para esta materia en particular, la genética molecular, vamos a usar que el gen es una porción de ADN que contiene información que va a ser transcripta. Así. Después lo vamos a volver a ver, pero por ese, la respuesta corta y completa es esa. Es una porción de ADN que contiene información que puede ser transcripta. Porque, por ejemplo, yo podría tener en un tubito un fragmento de ADN que codifica para una proteína. ¿Tengo un gen ahí? ¿Hay un gen o no hay un gen ahí? ¿Un fragmento de ADN? Sí, puede haber más de uno, o sea, no, a simple vista no lo podemos saber. No, no, pero digo, mira, tengo acá en esta molécula, levanté un gen. Levanté, de hecho, se llama así en el laboratorio, levanté un gen, normalmente usando PCR. ¿Todos conocen cómo funciona la PCR? Así como les digo, bueno, diseñenme un primer para una tal secuencia y lo pueden hacer. Han tenido práctica de diseño de primer y PCR. Lo vimos en Química Biológica 2, sí. No sé, bueno, porque parte del trabajo es eso, van a tener que diseñar un primer. Si quieren, vamos a tener una mini clase de cómo hacerlo. Hay un montón de lugares para hacerlo. Cómo definir qué es un primer o no. Eso lo vamos a ver también. Eh, Volviendo al tema de genoma, al gen, la secuencia de ADN que tiene información que va a ser transcripta. Lo más importante de todo esto es que va a ser transcripta. No tanto, porque algunos le hacen más hincapié y por una cuestión también de cómo se dan las materias, siempre se habla de y que va a ser una proteína. Si vamos al caso, el 2-3% de los genes hacen proteína, el resto no hacen proteína. La mayor cantidad de genes son genes que son ARN estructurales. Por ejemplo, los ARN de transferencia. ¿Saben qué es un ARN de transferencia? Bien. Un ARN largo no codificante, ribosomal, todo este tipo de ARN. Son el 97-98% del ARN de las células. Es decir, son los que más están activos y es el último 3% solamente tienen información para hacer una proteína. Y continuando con la idea de esto de qué es un gen, ¿saben lo que es un genoma? Sí, sería todo, digamos, el material genético, todo el ADN que conforma, digamos, un organismo.
En el caso de las eucariotas podría ser lo que se encuentra en el núcleo de las células, también el ADN de las mitocondrias. Perfecto. Entonces saben cómo funciona un genoma y cómo funcionan los genes. Me dicen que sí, listo, ya cerramos la clase, la materia acá. Los apruebo a todos, ya saben, se lo imaginan cómo funciona. Eso va a ser un poco el core, lo más importante de la materia. Una pregunta, esta última pregunta es, ¿qué importancia tiene genética molecular en bioquímica? O en la carrera, digamos. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, yo creo que muchas cosas que, como lo dijimos recién, no sabimos en muchas materias, que capaz tenemos una idea muy superficial de cómo es el proceso y por ahí el proceso es mucho más detallado y profundiza mucho más en cosas sobre, bueno, sobre todo sobre el genoma, que capaz nosotros la sabemos, pero no en tanta profundidad. Y con respecto a la carrera, yo lo entiendo, es así como vinieron, es como juntar un montón de conocimientos y de información y de aprendizaje que tuvieron en otras materias que están relacionadas con la genética. Y con respecto a la carrera, en el futuro, ¿se imaginan haciendo algo de genética molecular? Yo creo que es un área de aplicación al que nos podríamos dedicar, o sea, eh, ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna? Y en Yo ese creo que sentido, sí. nuestra carrera nos permite dedicarnos a la genética molecular también, por todo lo que hemos ido estudiando en estos años y también con lo que vamos a tratar con pacientes. ¿Y tienen algún ejemplo de eso? Y como de casos de la vida real. O se imaginan, no sé, digo, de lo que hayan ya visto. Pueden decir cualquier cosa porque no es una evaluación. En la evaluación Hay también pueden muchos, decir cualquier cosa, pero bueno, les voy a tomar hay en muchos cuenta. estudios genéticos que se hacen para ver si podés llegar a tener ciertas enfermedades. Creo que es lo que se me ocurre. La verdad que no conozco demasiado, pero se me ocurre eso. ¿Alguien alguna Yo, vez? Sí, yo estuve leyendo sobre las terapias que hay, que se está empezando de los RNA virus en ciertas enfermedades. por O sea, ejemplo. se usan los virus, los retrovirus que insertan su material genético para combatir enfermedades y con déficit de una proteína, vi que se trataba de eso que estaba viendo. Sí, tal cual. El virus es una excelente herramienta, la función de un virus, y si le podemos buscar una función, es una herramienta, es una partícula especializada en meter de material genético en células, naturalmente. Entonces, por suerte, gracias a la genética y a la biología molecular, se pueden tomar los virus, modificarlos y hacer que metan los genes o la secuencia de ADN que uno quiere en una célula. Por ejemplo, si hay una enfermedad genética que tiene un gen que está andando mal, podríamos agarrar un virus, ponerle el gen sano y hacer que ese virus infecte a la célula y le pase el gen sano. Por ejemplo, ¿no? Eso sería un poco la idea. ¿Conocen alguna? ¿Han sufrido algún tipo de técnica como esta que acabo en los últimos años, ustedes en sus propios cuerpos? Las vacunas de COVID. Exactamente, la vacuna de COVID fue exactamente eso. Por lo menos, bueno, en realidad todas las vacunas de COVID están basadas en genética molecular, ya sean la Gamaleya, la Oxford, que es un virus, un adenovirus, tal cual como lo describiste, un adenovirus que es un virus del resfrío, al cual se le sacaron todos los genes del adenovirus y se puso una secuencia del gen de una proteína del COVID,
o Moderna, bueno, y Pfizer también, o Moderna, que es directamente meter un RNA a la célula, que sea leído por los ribosomas y se traduzca una proteína viral, también una partícula del virión del COVID, y se exprese como si fuera una proteína propia del cuerpo, de la célula muscular en general, del deltoide, del hombro. Pero es un ARN. Llegó ese ARN ahí, la célula reconoce, este es ARN, listo, hay que traducirlo, tiene todas las señales que tiene que tener una molécula de ARN para que sea reconocido como un ARN mensajero, y además la secuencia de la proteína de interés, que van a hacer que los ribosomas se acoplen y puedan leer y hacer la proteína tal cual como si ese ARN hubiera venido del virus. La única diferencia es que no hay ningún virus, hay solamente un gen, se expresa en la superficie de los miocitos de los músculos, del músculo, el sistema inmune lo reconoce y dice, esta proteína no es propia, y o sea, todos hemos pasado, por lo menos con la pandemia, sin abonar ninguna teoría conspiranoica, todos pasamos un gran ensayo de ver la posibilidad de la utilización de adenovirus y de la tecnología de ARN recombinante para ver cómo funciona a gran escala en la población. Los virus se venían usando hacía como 40 años más o menos. De hecho, yo hice el doctorado en parte en un laboratorio donde hacíamos virus, exactamente los mismos como de la vacuna de Oxford, eh, exactamente el mismo. Yo trabajaba en cáncer, donde le poníamos o le sacábamos genes a las células a nuestro gusto, células tumorales, pero en cuestiones de investigación. Eso es algo que se usaba hace mucho tiempo, nada del otro. Y la última pregunta es, ¿qué esperan ver en esta materia? Hasta ahora, no hasta ahora de lo que yo les dije, pero ¿con qué expectativa venían? Me pueden decir, la verdad es una materia más que está en el plan de estudio y me la quiero sacar de encima, es válido, válido. No por eso van a ser mal vistos, pero también es una opción, es una realidad. ¿Qué esperan ver o qué esperan ver en la materia? Y si no esperan ver nada, ¿escucharon, tienen algún comentario de alguien que ya la haya cursado, de otra gente, de otros alumnos? ¿Qué saben de esta materia en particular? A mí me gustaría aprender un poco más sobre los genes, genomas, eh, porque me gustaría el día de mañana hacer tal vez un estudio sobre esto, sobre una enfermedad, porque, digamos, yo creo que somos humanos y que, bueno, sí, Yo claramente también somos humanos. creo que somos humanos. A veces es difícil. Y, pero creo que cada vez vamos a tener que combatir con una mayor tecnología las enfermedades. Entonces, creo que un buen punto blanco es nuestro genoma. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna palabra? Bueno, me interesa la parte de enfermedades genéticas. Eso, lo poco que hemos visto, bueno, en fisiología tal vez un poco, pero y en biológicas también. Esa parte me interesa. O sea, a mí particularmente también siempre me llamó la atención, o sea, la parte genética y siento como que es o sea, un área que está como actualmente como en un auge, por así decirlo, y que como que estaría bueno conocer por lo menos una base para después si el día de mañana alguno quiera hacer algo sobre esto, por lo menos haber tenido una primera experiencia en lo que es el área de genética molecular. Bueno, perfecto. Esta primera clase es así más de presentación, de hecho, vamos, ¿alguien más quiere decir algo más de la materia? ¿Qué espera ver? Seguramente lo voy a defraudar a todos, pero bueno, en parte por lo menos. No, a mí me encantaría que la materia sea anual, con 4 horas, pero bueno, no se puede. Comparado, hay muchas cosas que se pueden profundizar. Imagínense que
lo que vemos en una clase para otras personas es toda la vida, literalmente toda la vida. Hay gente que trabaja en expresión génica y nosotros vamos a ver, bueno, vienen tres factores, esto es un promotor, esta es la secuencia, se vienen este factor, se une el core y la polimerasa arranca o no arranca, pero cada uno de esos hay miles de personas que trabajaron para descubrir la proteína, la polimerasa, la fosforilación. Hay gente que pasa toda la vida trabajando sobre cuándo se fosforila un aminoácido de tal proteína, se fosforila de fosforila, en qué condiciones, y eso hace que se encienda o se apague, y pasan toda la vida haciendo eso, porque esa fosforilación, ese cambio está relacionado con algo, por ejemplo. Por ejemplo, si es la ADN polimerasa, la RN polimerasa será que arranque o no arranque, lea o no lea tal gen, lea significa transcriba o no transcriba tal secuencia de ADN, lo transcriba a tal velocidad, no a tal velocidad, saltee algunas partes, no las saltee. Y eso está solamente dado, por ejemplo, no sé, por fosforilaciones en determinados aminoácidos. Y va a haber mucha gente, muchos biólogos, bioquímicos, genetistas, científicos en general, que van a estar trabajando o seguramente estuvieron trabajando sobre todas las posibles combinaciones que hacen que ese aminoácido se fosforile, se desfosforile. Es ultra, todos mirando ahí muy, muy chiquitito un aminoácido, y ni hablar que, por ejemplo, si hay una mutación y ese aminoácido desaparece, posiblemente esté asociado con alguna enfermedad o con una condición. Eh, hay mucha gente trabajando sobre, bueno, qué hacemos con estas personas o con estas células o con este extracto celular donde está cambiado ese solo aminoácido. Así que vamos a pasar muy por arriba de muchas cosas. Sí, es una colección de varias cosas que vieron en distintas materias, eh, y espero que sea interesante para todos. Para hablar así como ultra, ultra rápido y por arriba de la genética, todo esto, de hecho, la palabra genética es milenaria, viene del griego, pero se fundamenta particularmente a partir de algunos trabajos de Mendel, que generó tres postulados, tres leyes, donde se dieron, él los postuló, imagínense, cuando los hizo, eh, no existía la palabra gen, no existían no se conocían las moléculas, nada. Él solamente miró características, particularmente eh, en una población de plantas, de arvejas, donde veía que había abejas que tenían flores violetas, flores blancas, que eran plantas más altas o plantas más chiquitas, que las flores estaban puestas en la punta o en la base del tallo, que las hojas que las semillas eran amarillas o eran verdes, las semillas de arveja, que la chaucha se mantenía amarilla o se hacía verde durante toda la formación de la planta, y empezó a darse cuenta de ciertas cosas. La arveja lo que tiene bueno es una planta que tiene una flor, que la flor está cerrada, como las hojas, no sé. La flor está cerrada, es decir, los estambres, la parte masculina y el pistilo, la parte femenina, están cerradas dentro de los pétalos. Y normalmente el mismo polen de la planta poliniza, digamos, se autofecunda. Y como eso está cerrado, uno puede abrirlo a mano, por ejemplo, si yo quiero cruzar una planta con otra, si quiero que la planta sea hembra, le corto los pistilos, la parte macho, y agarro otra planta con la que quiero cruzar, uso el polen de esa planta y polinizo, y puedo estar seguro, como los mismos pétalos lo cierran a todo el aparato reproductor de la planta, seguro que se polinizó con el polen que yo quise. Normalmente eso se hace en el campo, se ponen bolsitas para evitar que los bichos lleguen, para evitar que haya polinizaciones de otra forma. Entonces él hizo algunos cruces y decía, bueno, si agarramos una planta violeta con una planta con flores violetas y una planta con flores blancas y las cruzamos, todas las plantas hijas, todas las cruzamos, es decir, tomamos, o sea, el polen de la planta violeta y polinizamos el pistilo sí, el pistilo de la planta
blanca, y vemos que hagan semillas, y sembramos esas semillas, sería el cruzamiento, la filial número 1, los hijos número 1, la sembramos y vemos qué color tenían las flores. Era un padre, una planta violeta, una planta blanca, todos los hijos de ese cruzamiento daban plantas violetas. Solamente veía eso. Después dejaba que estas mismas plantas se autofecundaran y agarraba a los hijos, digamos, a los nietos de las primeras plantas, y veían que aparecían un cuarto de las plantas, volvían a tener flores blancas, y todo el resto, y 3/4, eran todas flores violetas. Y lo hizo con distintas características, y eso le dio, primero, la idea de la primera ley de Mendel, es decir, que hay caracteres que desaparecen, que no es que desaparecen porque se van, sino que son recesivos, no los vemos. En este caso, el ejemplo de la flor blanca, cruzando con una flor violeta, todos los hijos eran violetas. ¿Qué pasó con la característica flor blanca? ¿Se desapareció? No, quedó escondido, quedó de manera recesiva, porque después, cuando se volvía a cruzar estos hijos que eran todos uniformes, de uno de los dos colores, de una de las dos características, volvían a aparecer en una pequeña proporción. Es decir, bueno, ahí acuñó el término que es una característica recesiva. Es decir, si cruzamos dos características, vemos a los hijos, si una de las dos características le gana a la otra, decimos que es la característica dominante. Y la otra está tapada, de alguna manera está tapada o no se expresa en ese cruzamiento. Y podemos volver a ver en una segunda generación. Y esta cuestión de que sea 25-75 o un cuarto 3/4, lo hizo varias veces con varias características y siempre daba lo mismo. Entonces, matemáticamente, la única forma de que eso ocurriera es de que hubiera que cada individuo tuviera 2 copias de cada uno de las características. Y esas 2 copias, cuando se hace el cruzamiento, en esta cuestión que desaparece, la única manera que podría explicar esto es que tuvieran una copia dominante y una copia recesiva. Todos los hijos también reciben 2 copias, y ahí empezó a darse cuenta. Hasta ese momento no se sabía de que los organismos tenían 2 copias de todo. Se había buscado otras vueltas, pero tenían 2 copias de todo. Y la única manera es que todos, y que dieran esos números, es que sea una copia de un lado y una copia del otro. Y la única manera que diera un cuarto y 3/4 es que una copia fuera la dominante y otra copia sea la recesiva. Entonces, cuando se cruzaban todas las plantas heterocigotas, también generó el nombre heterocigota, la única manera de que se volviera a aparecer es que, de casualidad, por una proporción de un binomio, de un binomio al cuadrado, nos diera un cuarto recesivo y 3/4. En realidad, un cuarto recesivo, un cuarto dominante y el 50% heterocigota, que tuviera un recesivo y un dominante. ¿Se entiende esta idea? Y eso, este heterocigota, como tiene un dominante, es igual que el homocigota dominante, hacen la suma de los 3/4 en el fenotipo. Entonces había una cosa que era la genética, los caracteres que se escondían y que sobresalían uno sobre otro, dominaban uno sobre otro, y una segunda cosa que era el fenotipo, que es lo que nosotros vamos a ver a partir de la combinación de estos genes. La segunda ley, que es el principio de distribución independiente, él vio que, por ejemplo, si hacía las combinaciones entre plantas altas y bajas y plantas con flores violeta y flores blancas, la combinación también se daba un cuarto y 3/4, pero para las dos características, un cuarto y 3/4 para colores de flores y un cuarto y 3/4 para altura de la planta. Y eran independientes
porque entonces me daba 1,16, la combinación de los dos binomios. No sé si me explico. Después lo vamos a ver. No es tan importante para genética molecular, pero lo importante de acá, el concepto es que los caracteres se distribuyen independientemente. Ahí hay una pequeña trampita, no trampita, pero una casualidad de que él justo eligió caracteres que estaban en cromosomas diferentes. Pero ni siquiera existía la idea de un cromosoma en esa época. Y ahora vamos a ver, porque tengan eso y tómelo con pinzas, eso, la segunda ley es que se distribuyen el recesivo y el dominante, son dos cosas independientes, hay un par, pero son dos independientes, y la tercera es que si hay un par de una característica y otro par de otra característica, se distribuyen de manera independiente. No se sabía muy bien por qué, pero matemáticamente funcionaba perfecto. Esto pasó como a mediados del siglo XIX, a fines y a principios del siglo XX, aparece, Mendel había trabajado con arvejas, después eso medio que quedó de lado porque no se podía explicar muy bien qué estaba pasando. Varias personas, como estos tres que están acá, Sutton, Bober y Morgan, que ellos trabajaban sobre la misma idea, pero en moscas de la fruta. ¿Sí? Moscas de la fruta las conocemos todos, son estas mosquitas chiquititas que si dejamos un poco de basura o una fruta, no son de las moscas grandes ni de las verdes, son bastante chiquititas, miden de 1,5 mm a 2,5 mm, son estas dos que están acá, que normalmente tienen ojos rojos. De hecho, acá vemos, y son de 1,5 mm es esta de este lado, es el macho, es bien evidente, el macho tiene el abdomen cortito y bien negro, es más chiquito, la hembra tiene el abdomen más largo y se ven bien estas franjas. Normalmente todos tienen ojos rojos en la condición normal. Sin embargo, estas personas encontraron que había normalmente en la población de moscas algunas que tienen ojos blancos. Y cuando cruzaban un macho de ojos blancos con una hembra de ojos rojos, todos los hijos eran de ojos rojos, y si dejaban cruzar esos hijos libremente, volvía a aparecer 1/3 o 2/3 de ojos blancos y de ojos rojos. Lo mismo que había dicho Mendel. Lo interesante de estas moscas, es que tienen 4 pares de cromosomas. Esto sí, ya para esta altura ya la microscopía había avanzado más y se podía ver que en la célula había unos cuerpos de colores que se coloreaban fuerte, por eso son cromosomas, que no se sabían qué tenían, eran así cositas que aparecían y desaparecían cada tanto en el núcleo, en algún núcleo de la célula, en algunas células. Interesante que las moscas tienen 4 pares, y todas tienen lo mismo, normalmente los cromosomas, estos cuerpos los empezaron a contar, bueno, le pongamos número 1 al par más grande, número 2 al que le sigue, así, hasta el último, en este caso 4, al par más chiquito. Viendo cómo son los pares, estos 4 pares, notaron que las moscas que tenían ojos blancos, en el cromosoma 2, en una parte del cromosoma 2, tenían una especie, el cromosoma era diferente, de hecho tenía una especie de pelota. Y para que se viera bien, tenía que tener los 2 pares del cromosoma 2 con una pelota en un extremo. Este extremo no era así como está acá, sino que era una especie de cabeza de chupetín. Si aparecía esa cabeza de chupetín, la mosca tenía ojos blancos. Cuando cruzaban una mosca de ojos blancos con una mosca de ojos rojos que tuviera los cromosomas normales, todos los hijos eran ojos rojos, pero tenían un cromosoma con una pelota y un cromosoma normal. Y ahí dijeron, bueno, acá vemos que en los cromosomas están las mismas, estos cromosomas que tienen pelota y no tienen, o no, que son normales, cumplen las mismas leyes que las que postulaba Mendel. Y finalmente ahí nace la teoría cromosómica de la herencia, es decir, en los cromosomas está la herencia de estos caracteres que
que desaparecen o aparecen o desaparecen, que son dominantes o son recesivos. Y aparte están los dos pares, hay una distribución independiente. Y si vemos otra característica, como por ejemplo machos y hembras, empezaron a notar que el cromosoma de la hembra en las moscas se llama XX, este par que está acá, el par número 1. Todas las moscas hembras tienen estas dos estructuras, los cromosomas con estas dos estructuras. En cambio, los machos tienen otro cromosoma que se llamó Y, que es diferente. Todos los machos tienen este cromosoma, todas las hembras tienen este. Y también cumple con la ley de Mendel. Si se cruzan, vamos a tener con esta idea de que vamos de a pares y viene uno de un lado y uno de otro lado, se cruza, vamos a tener 50% hembra y 50% macho, porque aquellos huevos que tomen un espermatozoide con un Y van a ser machos, y el 50% van a tomar uno con un X, por lo tanto van a ser hembra. Estas dos cosas, es decir, los ojos rojos y la proporción de los sexos, estaban relacionadas con la forma de los cromosomas. Los ojos con esta estructura extraña que tienen los cromosomas, el cromosoma 2, y el sexo con la presencia o ausencia del cromosoma Y, que cumplen la distribución independiente. Y además cumplen con el principio de independencia de los caracteres, porque va a haber moscas hembras con ojos blancos, moscas machos con ojos blancos, exactamente igual. Cuando ven los cromosomas, todas las moscas hembras con los ojos blancos van a tener en el cromosoma 2 estas dos estructuras tipo pelota en una punta y van a tener dos cromosomas XX. Y en macho va a tener un cromosoma XY y en el cromosoma 2, el macho con ojos blancos va a tener el cromosoma con el BALC, con el NOP. Y los heterocigotas que tengan ojos rojos van a tener uno y uno. Es decir, está el principio de uniformidad donde hay un carácter dominante sobre uno recesivo. Entonces, a partir de ahí, a partir de 1905 en general, ahí se asentó de que los genes, no los genes, porque todavía no estaban los genes, las características que observó Mendel están sobre estos cuerpos coloreados, que son los cromosomas, que están de a pares, que se distribuyen uno y uno, que se distribuyen uno y uno, que es la distribución independiente, en la formación de los gametos, en la formación del espermatozoide, en la formación del óvulo, y que en esos cromosomas, en esas moléculas, de alguna manera está la información genética. ¿Y qué hay en el cromosoma? Cuando estudiaban los cromosomas, de hecho, no sé si lo siguen haciendo, en un tiempo yo daba también introducción a la biología, y veíamos mitosis en cebolla. No sé si lo alcanzaron a ver. Básicamente en la mitosis veíamos cómo eran los estadios en las células, cómo se iba compactando o descompactando el ADN en cromosomas. Estos cromosomas se separaban y al final de la mitosis se formaban dos células nuevas con dos núcleos nuevos con exactamente la misma cantidad de cromosomas. Cuando aparece el microscopio electrónico, se ve que, por ejemplo, esto es una E. coli que está suavemente lisada, con un poco de SDS, de manera que se rompa, pero no se desintegre del todo, y que libere el contenido celular. Y ese contenido celular, aparte del citoplasma, hay una molécula gigante que es básicamente esto que está acá. Esto es una fotografía con un barrido del microscopio electrónico de barrido. Vemos que tiene una molécula gigante de alguna manera empaquetada y que es el ADN también. Si vamos a microscopio también con más resolución, vemos perfectamente ese ADN, cómo se compacta, y particularmente acá vemos el cromosoma X e Y, cómo es una estructura mega compactada de ADN, que es básicamente esta hebra que está acá, que podemos ver en la bacteria. Pero bueno, en el humano tenemos 3 metros por célula, 3 metros de ADN de largo. Si
desplegamos todo el ADN, es una molécula de 3 metros, que está compactada, que está fragmentada en 46 fragmentos, que son 23 pares, compactada en los cromosomas y entra todo en una esfera, en el núcleo de 3 micrones de diámetro. Ese núcleo de 3 micrones de diámetro, que es esto que está acá, lo podemos ver, no están en cualquier lado de los cromosomas, acá están, esto es una tinción, digamos, es una tinción de cromátides. Vemos que no están en cualquier lado, están espacialmente distribuidos en la interfase de una manera particular que generan dominios del ADN donde están cada uno de los cromosomas. Y acá al costadito vemos cuando están compactados, cómo son, e inclusive en esta foto particular se había marcado con distintas moléculas, con distintos radioactivos, las moléculas provenientes de una célula y de otra, entonces se puede ver que cuando se genera la meiosis, cuando se genera un nuevo organismo, eh, hay un intercambio de las cromátides. Vemos que acá hay cromátides que, por ejemplo, acá está azulito y al lado está naranja, y acá no está azulito, debería ser todo naranja o todo azul. Sin embargo, se intercambiaron, que en la meiosis se genera el crossing over y el intercambio de cromátides para generar un poco más de variabilidad. Por eso era básicamente una estructura molecular gigante que se coloreaba de manera diferencial en la célula. ¿Qué era? Bueno, sí, ese cromosoma, ese cuerpo coloreado, tiene 35% de ADN, 35% de proteínas y un 10% de ARN. En eucariotas normalmente está en el núcleo, es lineal, tiene constricciones, es decir, tiene lugares donde está más apretado y lugares donde está más suelto. Si lo pensamos solo en los eucariotas, en los procariotas no tiene constricciones, el ADN está de alguna manera está compactado, pero no en forma de cromosoma, aunque le vamos a decir, por ejemplo, cromosoma bacteriano, porque finalmente la idea de cromosoma saltó de la época de la microscopía, que era un cuerpo colorado, cromosoma, a, bueno, la molécula de ADN que contiene toda la información genética, esté lineal, sea circular, sea única o esté fragmentada. Por ejemplo, este es el cromosoma bacteriano de esta bacteria y no tiene la misma forma que el cromosoma humano. ¿Alguna consulta antes de que termine? Después volvemos a largar una tercera parte de la clase. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Hasta acá? Bueno, voy a cortar la clase antes de que se termine el tiempo del Zoom. Son 34. 5 minutos y volvemos, ¿les parece? Hacemos un corte de 5 minutos. A las 40 alargamos. Sí, está bien. ¿Vale? Nos vemos.